Buenos días, estudiantes del Colegio Portugal. Hoy nos encontramos para una nueva clase de Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a tratar el tema Movimientos políticos, independencia y revolución. En la primera pregunta tenemos ¿qué podemos deducir como la causa del cambio en el significado del matrimonio en la Edad Moderna? Bueno, en el contexto de la información que vamos a manejar acá, tomamos el tema del matrimonio y cómo pasó de ser un rito religioso a un contrato civil. Entonces, en esta ocasión, pues la condición del matrimonio como contrato civil implica que haya un representante del Estado que avale la legalidad o garantice la legalidad de la unión. En ese sentido, la deducción que podemos hacer va a estar vinculada a ese paso de lo religioso a lo civil, ¿sí? Cómo se asume una función del matrimonio dentro de la constitución de la sociedad. De hecho, en la Constitución Política de Colombia se reconoce que la familia es la base de la sociedad y la forma de constituirla es a partir del matrimonio. De hecho, hoy en día hablamos no solamente de matrimonio religioso, sino también de matrimonio civil y matrimonio de hecho. Y en las tres definiciones del matrimonio hay un compromiso que reconoce el Estado y una función social que va a desempeñar como base de la sociedad. Entonces es importante reconocer que el Estado asume o define el matrimonio dentro de esa responsabilidad social. Para la segunda pregunta tenemos ¿por qué las élites tenían interés en acabar con el consumo de la chicha? En este sentido, la chicha lógicamente era una bebida embriagante de uso popular, pero que no le estaba representando al Estado en materia de impuestos. En ese sentido, pues vamos a encontrar que se le hace una propaganda negativa y se buscaba erradicar el consumo de la chicha, pero no justamente por lo que en parte se decía en la propaganda, que era una bebida que embrutecía, que dañaba el aspecto de la ciudad, porque igualmente las bebidas que promovían las personas que comercializaban vinos y cervezas importados desde Europa, pues también tienen la misma función, embriagar. Así las cosas, pues acabar con el consumo de la chicha tenía que ver con quitar algo que formaba parte ya de las costumbres y tradiciones del pueblo, pero que además frente a la innovación y al desarrollo industrial que se pretendía promover, pues no estaba contribuyendo al consumo de las bebidas que eran traídas desde Europa, y por eso pues habían intereses económicos de fondo. En la tercera pregunta, ¿por qué la campaña contra la chicha coincide con la idea de las élites de cómo alcanzar la modernidad progresista y científica? Bueno, para hablar de desarrollo tecnológico, industrial, en la conformación de la República o cuando se están dando los primeros pasos para formalizar un gobierno independiente, encontramos que esos conocimientos básicos tecnológicos e industriales pues son fundamentales para desarrollar una industria propia. Entonces, en ese sentido, pues se entiende que sea necesario formalizar los procesos de fabricación. En este caso estamos hablando de una bebida, y eso lógicamente implica que se adopten medidas técnicas y conocimientos especiales para
que se promueva como una actividad industrial. En la cuarta pregunta, ¿qué se puede inferir de la demanda de derechos en la administración de las colonias por parte de los criollos? Bueno, pues siempre que se demandan derechos se entiende que es un tema de política, ¿sí? De tipo político. Y los criollos fueron sometidos a situaciones en las cuales se les desconocían derechos. Ya el hecho de llamarlos criollos por haber nacido en América era una forma de discriminación, y la lucha que hay acá es una lucha de poder, lógicamente, de corte político, por reivindicar esos derechos y por, lógicamente, también tener participación en el gobierno. En la quinta pregunta, ¿qué dejó en evidencia el levantamiento de los comuneros? Se subraya una idea que es bastante reconocida en la historia. Había un grito de los comuneros que era «Viva el rey, abajo el mal gobierno». Eso lógicamente ya da a entender que no se estaba rechazando como tal la monarquía, ya que de un sistema de gobierno a otro, pues lo que a uno le interesa es que haya un buen gobierno. Y acá pues no se estaba discutiendo esa forma de gobierno, sino la mala administración que se estaba sufriendo en las colonias europeas, ¿sí? Los gobernantes locales estaban cometiendo abusos en los cuales el pueblo se sentía lógicamente abusado, y esa era la situación de la protesta, mas no se expresa claramente una intención de cambiar de sistema de gobierno. De hecho, la expresión «Viva el rey, abajo el mal gobierno» reconoce eso, reconoce la autoridad del soberano, pero deja en entredicho la forma en que se está administrando el territorio de las colonias. Para finalizar la guía encontramos una genealogía del mestizaje interracial que se produce en América, y encontramos los datos de las distintas tipificaciones raciales. Entonces la idea es conformar una escala o árbol genealógico donde miremos esos cruces raciales. Entonces los invito a que de esa manera demos fin a este tema, mirando las distintas mezclas que se dieron a causa del mestizaje. Que tengan una feliz semana, y no olviden que estaré atento a cualquier pregunta e inquietud que surja frente al estudio de este tema,